Dios les bendiga, mis queridos hermanos, que la paz del Señor Dios Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios que en este tiempo tendremos la oportunidad de compartir la palabra de Dios, aun cuando cada uno de nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber hacia las autoridades, cumpliendo con nuestro voto o bien en nuestros hogares. Si bien les parece, me gustaría invitarles a leer en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 19 hasta el versículo 22, donde el Señor Jesús está hablando a sus discípulos. Les recuerdo que todas estas semanas estamos hablando de interacciones que Jesús ha tenido con sus discípulos, buscando la respuesta de qué es un discípulo, qué es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra a los discípulos en su tiempo y a nosotros como discípulos de Él. En Mateo 10, capítulo 10, verso 19 al 22, el Señor Jesús está haciendo una advertencia a sus discípulos acerca de la persecución venidera. Esto lo veremos en este pasaje y vamos a ver un ejemplo en la Biblia cuando sus discípulos fueron perseguidos, para ver entonces nosotros cómo podemos vivir a la luz de estas enseñanzas. En Mateo capítulo 10, verso 19 al 22, el Señor Jesús, hablando a sus discípulos, les dice: Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué habréis de decir, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Si bien les parece, vamos a orar para entrar entonces en lo que nos enseña este pasaje. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos advierte que a los creyentes al predicar la palabra de Dios tendremos persecución. Gracias porque nos enseñas que perseverando seremos salvos y que aquellos que son parte de tu redil perseverarán hasta el fin. Gracias, Señor, porque a pesar de todo tu Espíritu Santo nos dará de nuevo para continuar predicando la palabra de Dios. Oro, Señor, para que nos ayudes a poner estas cosas en práctica donde quiera que nos encontremos. Te pido, Señor Dios Todopoderoso, por el proceso de elecciones, que todo salga bien y que tu nombre en todo sea glorificado. Oro por aquellos que están en eminencia, que tú también les bendigas, Señor, y les des sabiduría en todo lo que han de hacer. Estas cosas, Padre, te la pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace unos años, el director o el productor de un programa de televisión llamado Penn Jillette es conocido como un ateo y es antagonista, muy en contra de las enseñanzas cristianas. Este hombre estaba dirigiendo un show de magia cuando un hombre se le acercó, le habló de lo mucho que le admiraba y finalmente le regaló una Biblia. Penn Jillette se encontró un poco consternado con esto, puesto que no entendía por qué alguien que sabía que él era un ateo y un ateo tan antagonista de la fe cristiana se atrevería a regalarle una Biblia. Cuando se le abordó a Penn Jillette sobre este evento, él dijo que tenía un gran respeto por este hombre, que lo admiraba mucho y que lo respetaba mucho, y que a pesar de él ser un ateo y que en sus palabras sabía o sabe que Dios no existe, como él lo dice, se sorprendió mucho porque este hombre tuvo la osadía de predicar el evangelio. Se le preguntó: ¿por qué tú le tienes tanto respeto a un hombre cristiano por haberte regalado una Biblia? Su frase fue la siguiente: ¿cuánto tienes que odiar a alguien para saber que hay una vida eterna y no decirles? Penn Jillette continuaba diciendo esto acerca de si tú ves, usaba la frase, si tú ves que un camión va a chocar a una persona, ¿no te atreverías tú a empujarle, a tirártele encima con tal de defenderle? Por eso no respeto a los cristianos que no predican la palabra de Dios. Esto es un hombre ateo, antagonista, que está diciendo estas frases acerca de los cristianos. Nosotros como cristianos tenemos que preguntarnos: ¿por qué es que se nos hace tan difícil predicar el evangelio de Jesucristo? El Señor Jesús advirtió que vendría persecución sobre los creyentes, que vendría persecución sobre los discípulos. El Señor Jesús advertía que serían entregados a las sinagogas. Advierte el Señor Jesús que habrá una disputa intrafamiliar, que los padres entregarán a los hijos, que los hijos entregarán a los padres. Y en el versículo 22 de Mateo 10, el Señor Jesús dice que seremos aborrecidos de todos por causa del nombre de Cristo. Más adelante, en el libro de los Hechos, capítulo 4, nosotros vemos la manifestación de esta persecución.
Mientras Jesús advierte que sus discípulos serían perseguidos, esta persecución no comenzó mucho después de su ministerio. En Hechos capítulo 4, nosotros leemos de cuando Pedro y Juan están predicando el evangelio, sanan a un hombre cojo y a raíz de la predicación del evangelio, muchos entregan su vida a Cristo. Esto causa un revuelo que lleva a las autoridades a perseguirles. En Hechos capítulo 4, todas las autoridades, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Esto causó una persecución contra Pedro y contra Juan, que fueron encarcelados, y después de que fueron liberados, otra vez predicaron el evangelio, volvieron a ser encarcelados. Y esto nos muestra cómo nosotros también podemos ser tentados en el momento de la persecución. Cristo advierte que los creyentes serán perseguidos. Nosotros como creyentes podemos ser tentados en varias maneras en medio de la persecución. La primera forma, voy a compartir con ustedes 3 formas en las que nosotros los creyentes podemos ser tentados en medio de la persecución. La primera forma en la que podemos ser tentados es al ablandar la dura verdad para suavizar la persecución. Los cristianos pueden sentirse tentados a ablandar la dura verdad del evangelio con tal de suavizar los efectos de la persecución. En Hechos capítulo 4, verso 10, cuando Pedro y Juan son encarcelados, se les dice que tienen que dejar de predicar a este Jesús y que tienen que dejar de predicar y enseñar la resurrección de entre los muertos. Fueron encarcelados según Hechos capítulo 4 verso 3 y se les advierte que tienen que dejar de predicar la palabra. Cuando son requeridos a dar respuesta de esto, a partir del versículo 8 dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló al pueblo. Y mientras hablaba y predicaba de todo lo que Dios había hecho entre ellos, el mismo Pedro les recuerda a las autoridades diciéndoles: a quien ustedes crucificaron. El mismo Jesús que nosotros estamos predicando es el mismo Jesús a quienes las autoridades judías habían crucificado. En el verso 10 Pedro les dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó desde los muertos, por él este hombre en vuestra presencia está sano. A veces nosotros los creyentes, al predicar el evangelio, podemos sentirnos tentados a ablandar la dura verdad del evangelio con tal de aliviar la persecución. Imagínense que estos líderes judíos han apresado a Pedro y han apresado a Juan porque están hablando de Jesús, porque están predicando de Jesús. Pero Pedro, cuando se le da la oportunidad de defenderse, Pedro les recuerda a las autoridades: ustedes crucificaron al Jesús que nosotros estamos predicando. De igual manera, nosotros en el día de hoy, siglo XXI, podemos sentirnos tentados a ablandar la dura verdad del evangelio con tal de aliviar la persecución. En muchos momentos podemos sentirnos tentados a hablar del evangelio del amor. Cuando alguien no es cristiano y les estamos predicando el evangelio, puede ser que nos enfoquemos solamente en las partes buenas del evangelio. Hablar del evangelio de salvación, hablar de cómo Dios les ama, hablar de cómo Dios quiere atraerles para que sean parte del reino, mientras estamos ablandando ciertas verdades del evangelio con tal de suavizar la retaliación que podría venir por causa del evangelio que estamos predicando. Obviamos las partes difíciles del evangelio cuando no le decimos a la gente que hay un infierno, un lago de fuego y azufre en el cual será condenado eternamente y para siempre todo aquel que no cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es una verdad dura, y las consecuencias que podrían venir por decir este tipo de cosas podrían tentar al creyente a ablandar o a suavizar las duras verdades del evangelio. El Señor Dios Todopoderoso dice en su palabra que los que conocen la verdad tienen que vivir conforme a la verdad. En primera de Juan se nos habla de que aquellos que dicen ser discípulos de Cristo tienen que andar como Él anduvo. Ahí no puede haber en los creyentes una vida que se vive mientras se confiesa otra cosa con los labios.
Nosotros sabemos como cristianos que quienes viven desordenadamente, pero al mismo tiempo claman a Jesús diciéndole Señor, Señor, no entrarán al reino de los cielos. Estas son verdades difíciles y nosotros podemos sentirnos tentados a obviar ese tipo de verdades con tal de no escuchar la crítica de la gente o la persecución que podría venir por decir estas verdades. Una segunda tentación que podría venir sobre los creyentes en el momento de la persecución es comprometer los principios de la doctrina o los principios de la verdad para evitar la persecución. Muchas veces los creyentes podemos sentirnos tentados a comprometer pilares de nuestra fe con tal de ajustarnos a la sociedad en la cual vivimos. El mismo apóstol Pedro, mientras se le da la oportunidad de presentar su discurso, a partir del versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la piedra del ángulo. Y el versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En una ocasión, un famoso pastor fue entrevistado en un programa de televisión y se le preguntó qué pasa con las personas que no tienen la oportunidad de escuchar el evangelio. ¿Serán salvos? Es una pregunta difícil, pero este pastor respondió diciendo: yo creo que serán salvos. Yo creo que a estas personas se les dará la oportunidad de ser salvos. Esto es completamente contrario a lo que dice la palabra de Jesucristo aquí. El Señor Jesús ha inspirado por medio de su Espíritu Santo a los apóstoles a hablar verdades que son ciertísimas para nosotros, diciendo que no hay salvación en ningún otro que no sea Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La verdad de que solamente hay salvación en Jesucristo puede ser difícil para muchos. Y con tal de evitar la persecución o la crítica de las personas en la vida social, podemos sentirnos tentados a comprometer esa verdad central del evangelio, que solamente hay salvación por medio de Jesucristo. Una segunda verdad que pudiéramos sentirnos tentados a comprometer es que la Biblia es la única fuente de autoridad y fe, de autoridad para la fe y la práctica de la iglesia. Muchas veces podemos sentirnos tentados a permitir que la sociedad o las enseñanzas del momento, la filosofía del momento, dicte cómo la iglesia debe actuar, o cómo los creyentes debemos vivir, o qué debemos decir, o qué debemos creer. Sabiendo que si decimos lo que dice la palabra de Dios, esto podría traer persecución a nuestras vidas. La Biblia dice que ella es la única fuente de autoridad para nosotros los creyentes, y verdades como esta podemos sentirnos tentados a comprometerlas con tal de encajar en la sociedad. El apóstol Pedro fue muy decidido a decir que solamente había salvación por medio de Jesucristo. Le dijo sus verdades a los líderes judíos diciendo: este Jesucristo, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, y por medio de ese Jesucristo que ustedes desecharon es en el cual hay salvación. Formas en las que los cristianos pueden sentirse tentados en medio de la persecución. Podemos sentirnos tentados a ablandar la dura verdad del evangelio. Podemos sentirnos tentados a comprometer los principios de la verdad del evangelio. Y podemos sentirnos tentados a abandonar la predicación del evangelio. Y creo que este punto es el más importante de todos. A los apóstoles, tanto a Pedro como a Juan, se les está instando a que dejen de predicar el evangelio. En Hechos capítulo 4, en el principio, donde dice que por enseñar y hablar de Jesucristo. Más adelante en el capítulo 5, otra vez son apresados por enseñar y hablar de Jesucristo. Todo lo que los líderes judíos querían que los apóstoles comenzaran a hacer es simplemente dejar de predicar a Jesucristo. Nosotros como cristianos en medio de la persecución podemos caer en la tentación de no predicar el evangelio. Siempre será más fácil vivir el evangelio. Para mí, yo puedo vivir el evangelio yo sin tener que predicar el evangelio. Pero la palabra de Dios no nos enseña esto. La palabra de Dios nos enseña que si tú eres cristiano, tú vas a predicar el evangelio. Y la persecución que puede venir sobre los cristianos principalmente es para que dejemos de predicar el evangelio. Para que dejemos de predicar el evangelio. No debemos dejar de predicar el evangelio. A esto
Pedro y Juan responden en dos ocasiones cuando se les insta: dejen de predicar el evangelio, dejen de enseñar de Jesucristo, dejen de hablar de Jesucristo. Ellos responden en dos ocasiones. Vean ustedes, juzgad, dice el capítulo 4, verso 19, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Más adelante, en el capítulo 5, el apóstol Pedro responde de la misma manera, recordándole a ellos que no es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Es posible, hermano o hermana, que en medio de los comentarios, la crítica o la vida que vivimos el día de hoy, sea más fácil solamente vivir el evangelio y no tener que estar predicando el evangelio. Podemos sentirnos tentados a ablandar las duras verdades del evangelio. Podemos sentirnos tentados a comprometer doctrinas centrales del evangelio. Y sobre todo podemos sentirnos tentados a no predicar el evangelio. Los líderes judíos aquí no tenían nada en contra de que ellos fueran cristianos. Ellos tenían en contra de que ellos predicasen el evangelio. Y hoy día el enemigo se opone a todo conocimiento de Dios, pero las armas de nuestra guerra son espirituales y poderosas para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Mientras nosotros pudiéramos sentirnos tentados a comprometer las verdades del evangelio, a ablandar las duras verdades del evangelio, a abandonar la predicación fiel del evangelio, hay una promesa que da el Señor aquí en la cual nosotros podemos confiar plenamente. El Señor Jesús ha prometido que nos proveería del Espíritu Santo en medio de la persecución. Primero, en Mateo capítulo 10, verso 19 al 22, el Señor Jesús le recuerda a sus discípulos: cuando llegue el momento de la persecución, ustedes tienen al Espíritu Santo que les dirá cómo responder. El Señor Jesús ha dado instrucción en su palabra. En Hechos capítulo 4, verso 30, cuando llega el momento que los apóstoles Pedro y Juan son liberados, ellos llegan y se reúnen con los demás discípulos. Y el verso 4:24 dice: ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Continúan orando y al final de esta oración piden: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre del Santo Hijo de Dios. Este versículo termina diciendo en el verso 31 que después de esto la tierra tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios les proveyó del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les respondió la oración para hablar con denuedo la palabra de Dios. Más adelante, otra vez fueron encarcelados por seguir predicando el evangelio. En el capítulo 5, verso 28, los líderes judíos los apresan de nuevo y les preguntan: ¿no les mandamos a ustedes estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Otra vez es una persecución para que abandonen la predicación del evangelio. Ahora les dicen: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. El apóstol Pedro vuelve y les responde: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Dios le ha exaltado con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Dios nos ha provisto del Espíritu Santo a todos los que obedecen su nombre. Y no debemos cesar nunca en la predicación del evangelio, ni ablandando las duras verdades del evangelio, ni comprometiendo los dogmas del evangelio, ni dejando de predicar el evangelio. Nuestro deber es, como dice el apóstol Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta predicación del fiel del evangelio trajo persecución.
fueron echados en la cárcel en el capítulo 4, verso 3, en el capítulo 5, verso 18. Había el deseo de matarles, dice en Hechos capítulo 5, verso 33. Fueron azotados y sufrieron padecimientos, dice en Hechos capítulo 5, verso 40. La fidelidad en la predicación del evangelio trajo exactamente lo que Jesús había predicho, que tendrían sufrimiento. Pero los apóstoles, al orar en el capítulo 5, verso 42, oraban 41 y 42 y dijeron, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar el evangelio. Nótese que a pesar de la persecución, en todo momento y todo lugar, los discípulos continúan predicando el evangelio. El capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Hechos nos enseña cómo los discípulos escucharon las palabras de Cristo en Mateo 10, 19 y lo pusieron en práctica. Y a pesar de la persecución, una y otra vez continuaban predicando el evangelio. Hoy día hay una guerra campal en contra de las verdades centrales de la palabra de Dios. El movimiento que promueve la homosexualidad, que cambia el diseño de Dios para la familia, cómo se denigra la vida y se promueve el aborto y la eutanasia, cómo las doctrinas de la iglesia que están contenidas en las escrituras son trivializadas para ajustarse más a lo que la modernidad promueve, cómo se elimina la pecaminosidad humana para promover la autoestima y el amor propio, cómo nosotros, cómo la sociedad hoy trata de eliminar la suficiencia de las escrituras y solo tomamos de ella lo que nos apetece o lo que puede aportar para nuestras vidas. Estamos viviendo un mundo hoy hostil a la verdad central del evangelio. Como cristianos podemos sentirnos tentados en medio de la persecución a ablandar la dura verdad del evangelio, a comprometer los dogmas centrales del evangelio y a cesar en la predicación del evangelio. Pero hay algo que está claro en la palabra de Dios. No debemos menguar en nuestro deber de predicar la palabra de Dios y todo el consejo de Dios. No debemos ceder, pues el Señor nos ha dicho que nos ha provisto del Espíritu Santo, que en Él somos más que vencedores, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y finalmente, en Apocalipsis capítulo 7, verso 9 al 11, podemos leer acerca de la victoria que tiene la iglesia. Leemos en Apocalipsis 7 una imagen futura de a dónde llegará la iglesia. Dice, después de esto miré, dice el apóstol Juan, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Al final de la historia habrá un grupo de personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, exaltando y glorificando el nombre del Señor, exaltándole eternamente y para siempre, dentro de los cuales los redimidos del Señor serán parte de ellos. Estaremos ahí como los salvos del Señor, glorificando y exaltando el nombre de Dios. Dios ha prometido a su iglesia que tendrá la victoria y que estaremos delante de su presencia adorándole y exaltándole. ¿Por qué comprometeríamos nosotros las verdades del evangelio si el Señor nos ha dado su promesa de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Si nos ha provisto del Espíritu Santo para enseñarnos qué responder en medio de la persecución, y si nos está mostrando ya cómo la iglesia prevalece ante las acechanzas del diablo. El Señor ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y nos muestra aquí cómo la iglesia al final del tiempo estará glorificando y exaltando el nombre del Señor. Hay una victoria de la cual tú y yo podemos ser parte. No negociemos el evangelio, no comprometamos el evangelio, no nos doblemos ante la influencia del mundo, ante la presión o la persecución del mundo. Hoy día podemos sentirnos como creyentes tentados a suavizar, a ablandar, a comprometer las verdades centrales del evangelio. No lo hagamos, porque el Señor Jesús está con nosotros y nos da su ayuda y nos promete que hasta el fin del mundo Él estará con nosotros. Todas estas cosas, ponerlas en práctica, demanda que tengamos
el Espíritu Santo con nosotros. Así que si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, mi oración es que tú permanezcas firme en medio de la persecución. Los días se irán irán de mal en peor. Veremos un ataque frontal en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Ya vemos desde hace mucho tiempo personas que manipulan la palabra de Dios para que se ajuste a sus vidas. No nos dobleguemos. Nosotros no somos de los que se amedrentan, como dice el autor de Hebreos. No comprometamos la palabra de Dios. Prediquemos fielmente el Evangelio de Jesucristo y veremos en algún momento la presencia de Dios, glorificándole nosotros a Él eternamente y para siempre en el reino de los cielos. Sin más, quiero implorarte a ti que no conoces el Evangelio, que le entregues tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador, que vayas a una iglesia, que leas la palabra, que dediques tiempo a la oración y que prediques la palabra de Dios a otros. Pero sobre todo, si has creído en Cristo, mantente firme, porque en su momento segaremos lo que el Señor nos ha prometido. Dios te bendiga rica y abundantemente.